la expulsión de Satanás y el comienzo del milenio. La expulsión de Satanás y el comienzo del milenio. Ok, Mateo 12. Versículo 25 en adelante, y luego leeré el texto de Apocalipsis 20. Mateo 12, 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo, está hablando Jesucristo, si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí está el versículo clave. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte? Satanás. Cristo entonces en el contexto del primer siglo está atando a Satanás y demuestra la atadura de Satanás a través de su ministerio de expulsión. Sí, pero hay una palabra más exacta, ¿no? Como se echa fuera demonios. Exorcismo, su ministerio de exorcismo. Y finalmente, Apocalipsis 20. Otro pasaje que nos va a ayudar en el estudio de hoy. Es complicado, pero espero que Dios arroje luz sobre la predicación. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Apocalipsis 20, 1 al 3, una vez más hablando aquí de la atadura de Satanás, que vimos en Mateo 12, sucedió en el primer siglo. Dice aquí, Apocalipsis 20. Yo vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, sí. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él, para que, esta es la palabra clave, la frase clave, no engañase más a las naciones. La palabra clave en nuestra predicación de hoy va a ser la palabra gentiles, o como sinónimo, naciones. Así que Satanás es atado en el sentido de que no puede engañar más a las naciones, a los gentiles, hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora regresamos al texto asignado para hoy que estamos exponiendo Juan, versículo por versículo. Llevamos 2 años y medio exponiendo Juan y ahora estamos en Juan 12, versículos 31 al 33. Juan 12, 31 al 33, dicen: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe del mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe del mundo? Dani no puede entrar en membresía. Por favor, Dani, fuera. No pasa nada. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Muy bien. A ver. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos, gentiles también, atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ok. La palabra clave en el sermón de hoy es gentiles. Sinónimo, naciones. Nos acordamos de que Jesús está diciendo aquí en el contexto de que Él va a alcanzar a los gentiles. La semana pasada vino un grupo, ¿verdad?, acercándose a Felipe, diciendo, queremos ver a Jesús. ¿Quiénes dijeron esto a Felipe? Los griegos, los gentiles. Es algo revolucionario. Los gentiles están preguntando por Jesús. Entonces Jesús se entera de la pregunta y dice, ya está, mi hora ha llegado. Los gentiles están preguntando por mí, es la señal de que el Padre está a punto de darme las naciones por herencia, porque sabemos que en el antiguo pacto hubo muy pocos gentiles salvados. Hubo algunos, pero la mayoría eran todos judíos. Entonces todo lo que Jesús va a decir hoy tiene que ver con el triunfo de su causa entre los gentiles. Interesantemente, vemos como los judíos en Juan rechazan en gran parte al Mesías, pero los gentiles, a partir del 12 en adelante, abrazan al Señor y responden positivamente ante el Evangelio. Así que vamos a dividir el texto de hoy en 3 partes. Y en la pantalla tenemos aquí el bosquejo del sermón, que es sencillo. Dice lo siguiente. 1. Juicio. El juicio del mundo, o aquí en griego la palabra es crisis. Viene una gran crisis en las naciones. Número 2, la expulsión de Satanás. Puntos 1 y 2 son simultáneos. Es decir, el juicio es la expulsión de su jefe, Satanás. Y finalmente, número 3, como obró milagros, la cruz no es una derrota, la cruz es una victoria. Y la herramienta que Dios va a usar para triunfar entre los gentiles es la cruz del Señor Jesucristo.
que vamos a estudiar el texto hoy, empezando por el primer punto, el juicio del mundo, leyendo Juan 12:31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora. Jesús sabe que los griegos están interesados en él. Están preguntando por él. Quisiéramos ver a Jesús, dicen los gentiles. Y Jesús dice, ahora ha llegado la hora del Hijo del Hombre. Ahora será el juicio del mundo, los gentiles. Por tanto, el juicio del mundo y la cruz de Cristo son inseparables. Ahora bien, esta afirmación puede resultarnos extraña porque todos sabemos que el mundo no será juzgado hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús aquí está diciendo? El mundo será juzgado. ¿Cómo puede el mundo ser juzgado en pleno primer siglo? Bueno, aquí la clave en el griego es entender que la palabra juicio es crisis. Juicio aquí en griego es crisis. Y Jesús está diciendo que entre las naciones gentiles habrá una gran crisis que tiene que ver con la derrota de Satanás. Entonces, una vez más, debemos acordarnos del contexto. Jesús habla de una gran crisis entre los gentiles y esta crisis tiene algo que ver con los gentiles acercándose al Señor. También tiene que ver con la expulsión de Satanás, el príncipe del mundo. Entonces podemos decir que, según el contexto, la crisis, el gran juicio que va a experimentar el mundo es la derrota de su gran dirigente, su gran cabeza, Lucifer, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Ahora, ¿por qué es así? Bueno, ponte a pensar en el Antiguo Testamento. Cuando tú piensas en las personas del Antiguo Testamento que alcanzaron la salvación, eran predominantemente de la nación judía. Vale, tú puedes decirme, hubo algunos gentiles convertidos, sí, pero son escasos. Por ejemplo, tenemos a Ruth, tenemos a Naamán el sirio, tenemos la viuda de Sarepta, tenemos los 120,000 en los días de Jonás que se arrepintieron. Pero hermanos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, milenios y milenios, no hubo apenas una realmente conversión gentil. Hubo algunos, pero muy pocos. Todos los creyentes, casi todos en el Antiguo Pacto, eran de la nación de Israel. Así que en el Antiguo Testamento, esta ciudad de Almería y esta nación de España estaba enteramente bajo el poder del maligno. En cada casa aquí en la calle de General Luque, o vas por cualquier calle de Almería, hace 3,000 años, antes de la muerte de Cristo, tú te habrías topado con brujos, adivinos, encantadores por todos lados. En cada casa, las familias habrían estado adorando a demonios diferentes, dioses diferentes. España estaba 100% completa, enteramente bajo el poder del maligno. Y esta verdad no solamente se aplica a España, se aplica a todas las naciones gentiles de sobre la faz de la tierra. Satanás tenía a los gentiles metidos en su bolsillo. Estaban bajo su poder y la luz salvadora de Dios estaba confinada a la descendencia de Abraham ahí en Palestina. Pero ahora va a pasar algo diferente. Los griegos están preguntando por Jesús y ahora el Señor dice, ahora es el juicio del mundo. A partir de este momento en adelante, mi causa va a triunfar entre los gentiles. Habrá creyentes en España, habrá creyentes en Almería y será así por medio de mi muerte y muerte de cruz. Debemos pues entender, amados, que la cruz de Cristo debilitó grandemente el reinado de Satanás sobre las naciones gentiles. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento alguien le prometió a Jesucristo que le iba a conceder las naciones por herencia. Y la persona que prometió esto a Jesucristo se llama Dios el Padre. Por ejemplo, os cito textualmente, Salmo 2:8, cité la semana pasada también, el Padre dice al Hijo, pídeme, hijo, y yo te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Porque hay cristianos en Córdoba, en Sevilla, en Granada, en Almería. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es fiel. Dios quiso dar a su Hijo descendencia entre los gentiles. Otro texto del Antiguo Pacto, una promesa del Padre al Hijo. Isaías 49:6. Yo te di por luz de
las naciones, no solamente de Israel, para que tú seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Por tanto, vemos en la Biblia que hay como dos etapas. Por un lado tenemos la humillación de Jesús. Él tuvo que humillarse, ser vituperado, rechazado, perseguido, crucificado, y luego después, como recompensa de su fidelidad, Dios el Padre le iba a dar los gentiles por herencia. Y por esta razón esta iglesia, como expliqué el domingo pasado, es como un ramo de flores. Este culto en esta mañana, cada persona aquí nacida de nuevo, es una flor, es un regalo de Dios el Padre y a Dios el Hijo. Dios el Padre está diciendo a su Hijo, ¿ves lo mucho que te amo? Te he dado los gentiles por herencia. Te he dado a Karina, te he dado a Guzmán, yo te amo y por eso te doy millones y millones de almas. No solamente en Israel, sino también hasta los confines de la tierra. Cito aquí las palabras de J. Theri para entender lo que estamos predicando aquí en esta mañana. Dice Real: debemos recordar la extraordinaria situación en que se encontraba todo el mundo, a excepción de Palestina, antes de la muerte de Jesús. El mundo, España, Almería, etc., se encontraba sin Dios hasta un punto que no podemos imaginar, hundido en la idolatría y el culto a los demonios, como acabo de deciros. Hace 3000 años, cualquier familia aquí en esta calle habría estado adorando a demonios, otros dioses. Todos en rebelión abierta contra Dios, pero cuando Cristo murió, este estado de cosas recibió su sentencia condenatoria. Es decir, el mundo fue juzgado. Llegó una crisis. La crisis fue, lo que vamos a ver ahora en el segundo punto, la derrota de su jefe Satanás. Y él ya no puede engañar a las naciones. Sí, intenta hacerlo, pero su poder ha sido grandemente debilitado. Y este culto en esta mañana es la prueba de que es así. Satanás no tiene a España 100% bajo su control, porque hay pueblo de Dios en Almería, hay pueblo de Dios en Galicia, pueblo de Dios en Cataluña, hay pueblo de Dios en Irlanda del Norte. Satanás ya no tiene autoridad suprema sobre los gentiles, y todo gracias a la cruz del Señor Jesús. Por tanto, hoy tú debes dar muchas gracias a Dios si eres gentil, porque Dios ha querido que tú nacieras en nuestra generación. ¿Te imaginas si tú hubieras nacido en España hace 3000 años? ¿Qué esperanza habrías tenido tú? ¿Quién te habría predicado el evangelio? Nadie. Pero aleluya, en su gran gracia, Dios ha querido que tú nacieras en esta generación. Él te ha enviado el evangelio. Él te ha regalado a su Hijo. Toda alabanza a Dios. Es que tu vida es un milagro. Tu conversión es una muestra del poder del Padre, de la fidelidad del Padre y del amor del Padre hacia su Hijo Jesucristo. Es que yo alabo a tu Señor, porque tu Dios no es solamente el Rey de Israel, Él es el Salvador del mundo. Las naciones son de nuestro Dios. Pues Jesús, en el primer punto del mensaje, dice que por medio de su cruz va a haber una gran crisis entre los gentiles. Esta crisis es el derrocamiento, la derrota, la aniquilación en gran parte del poder engañador de Satanás sobre los gentiles. Y ahora en segundo punto vamos a entrar ahora en más detalles en cuanto a esta realidad. La expulsión de Satanás, todavía seguimos en el versículo 31. Dice Jesús: ahora es el juicio de este mundo, de los gentiles. Ahora, primer siglo, no el siglo XXI, ahora el príncipe de este mundo. Dani, ¿quién es el príncipe del mundo? Aleluya, gloria a Dios, amén. Presta atención, hermano. Ya podemos recibirle membresía. A ver, ¿dónde estaba? 31, sí, perdón. Ahora Satanás será echado fuera. Ahora. ¿En qué siglo está hablando Jesús? Primer siglo, no está hablando del siglo 24. Siglo 1, ahora Satanás es echado fuera. Y esta expulsión es el juicio que experimentan los gentiles. Su gran rey es derrotado. Okay. Aquí Jesús en el segundo punto explica lo que dice en el primer punto. El gran tirano del mundo gentil, Satanás, es echado fuera. Ahora, no dice que Satanás será aniquilado, porque Satanás sigue activo.
sigue vivo. Todos aquí sabemos muy bien que Satanás es real. Él existe. Pero su poder, su dominio ya no es lo que era hace 3,000 años, hace 2,500 años. Todo ha cambiado. Después de la encarnación, miles de millones de gentiles han entrado en el reino de Dios por el poder del Señor. Ya no están bajo la autoridad de su ex amo, Satanás, ahora son de Cristo. Y bueno, según las cifras, de nuevo, os digo, yo no me fío del todo de estas cifras, pero dice que en el mundo hay 2,000 millones de cristianos. Al menos 2,000 millones que se confiesan, ¿verdad? Cristianos, pero esto no quiere decir que realmente hayan nacido de nuevo, porque yo conozco a personas que me dicen a mí que son cristianos y bueno, están ahí viviendo en fornicación con sus novias, ¿no? Y están, yo soy cristiano, ¿qué va? O apoyan toda la ideología de género. No son cristianos, son mentirosos. Pero lo que estamos sí diciendo es que hay muchísimos, multitudes, un diluvio de cristianos gentiles en nuestros días, cosa que no hubo hace 3,000 años. Así que contrasta esta cifra. 2,000 millones. Yo sé que 2,000, seguramente no hay 2,000 millones de personas nacidas de nuevo, pero contrasta esta cifra con la cantidad de gentiles nacidos de nuevo en la generación del rey David. ¿Cuántos gentiles tenían la salvación en la generación del rey David? Claro, nadie lo puede saber, pero poquísimos. Amor, unos cuantos prosélitos por ahí, ¿verdad? Pero comparamos, digamos, vamos a decir, hubo 10,000 gentiles en la generación de David que conocían a Jesús. Compara 10,000 con 2,000 millones. ¿Os dais cuenta, no, hermanos? Ha habido una gran crisis, ha habido un gran cambio entre las naciones gentiles. David hoy, si estuviera vivo, enterándose de la gente salvada entre los gentiles, estaría flipando, no podría creerlo. Estaría maravillado del poder del Señor. Antes de empezar el mensaje, yo leí un par de textos. Empecé leyendo Mateo 12, y de nuevo, si tenéis ahí Mateo 12 abierto, voy a comentar algunas cosas ahí sobre este texto, porque también habla sobre la atadura de Satanás. Y vamos a ver que dice exactamente lo mismo con Juan 12. La atadura de Satanás se da ahora, en el primer siglo, no en el futuro lejano. Mateo 12, una vez más, dice Jesús ahí en el versículo 26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces Jesús está diciendo, vosotros me estáis acusando de echar fuera demonios por el poder de Satanás. Es una locura. ¿Cómo va Satanás a derribar su propio reino? No tiene sentido ninguno, es un disparate. Entonces él dice, versículo 28, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino llegó en el siglo I. Y dice luego, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? El hombre fuerte es Satanás, y saquear sus bienes si primero no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Bueno, contexto, Jesús está echando fuera demonios. Fuera, gloria a Dios, liberación. Y la gente, los envidiosos, religiosos, tú lo haces porque tienes el espíritu de Belcebú. Él dice, vamos a ver, qué tontería. Satanás no va a pelear contra sí mismo. Yo echo fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. Y luego usa una ilustración para explicar lo que está pasando en su ministerio. Él está echando fuera demonios. Está liberando a gente del poder de Satanás. Pero él no puede liberar a gente de Satanás sin primeramente atar a Satanás. Por ejemplo, ahí está Andrés. Digamos que Andrés tiene un televisor gigantesco de 60 pulgadas y yo quiero robarlo. Claro, yo no creo que Andrés, puedo equivocarme, yo no creo que, hola Andrés, quiero robar tu televisor, ¿me das permiso para entrar? ¿Cómo que no? Si yo quiero robar su televisor, le ato, ¿verdad? Luego robo el televisor y salgo corriendo antes de que llegue la Guardia Civil. O sea, primeramente hay que atar antes de saquear. Y Jesús dice, yo estoy echando fuera demonios, yo estoy saqueando los despojos de Satanás porque está atado. Él está atado en mi primera venida. Yo tengo a Satanás atado. Y vamos a ver esto ahora entre los gentiles. Una vez más, hermanos, es importante recordar. Mateo 12, 28, 29 está hablando del primer siglo.
No de una época muy lejana en el futuro después del rapto secreto de la iglesia. No, está hablando del primer siglo. Jesús está despojando los bienes de Satanás y tú eres un gentil. Antes de Cristo encarnarse, todos nuestros antepasados, todos nuestros antepasados gentiles están bajo el poder de Satanás. Todos. Pero ahora estamos aquí, gentiles salvados por el poder de Dios. Cristo nos ha despojado porque ató al hombre fuerte Satanás, ató a nuestro jefe, ató a nuestro comandante y ahora somos libres gracias al Señor. Y ahora podemos entender la cuestión espinosa del milenio. Aquí yo no dormí ni un minuto anoche. Agota puede dar testimonio, estoy levantado y estaba dando vueltas. Señor, por favor, ayúdame a lograr explicar esto a la iglesia, no quiero equivocarme. Vamos a ver, yo llevo aquí casi 7 años, ¿verdad? En noviembre, 7 años como ministro ordenado. No creo que nadie pueda acusarme a mí de tener un morbo escatológico. ¿Sabéis? A veces en las redes hay estos canales, cada vez que entras en un canal, ¡wow! Terremoto en Turquía, viene Cristo. Incendios en Grecia, rapto secreto de la iglesia. ¿Verdad? ¿Acaso no hay canales así que triunfan en las redes y todos sabemos muy bien quiénes son, sus nombres, dónde ministran? Yo estoy ya pensando en nombres muy concretos. Yo no creo que nadie, después de 7 años juntos, me pueda acusar a mí de tener un morbo escatológico. ¿Verdad? No hay, porque hay muchos ministerios desequilibrados que solamente están hablando de la marca de la bestia, 666, la bestia de la tierra, la bestia del mar y todo lo demás. Vamos a ver, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Yo hoy os hablo sobre el milenio porque estoy subordinado al texto bíblico. Y la Biblia exige que yo os hable sobre este tema. Pero nadie, porque yo sé que a veces van a haber comentarios, comentan ustedes, ay pastor, ¿por qué predica sobre el milenio? Esto no edifica la iglesia. Vamos a ver, estamos exponiendo la palabra de Dios. Y mi ministerio no se caracteriza por morbo escatológico. Vale, hermanos, una explicación de cómo están las cosas en la iglesia evangélica. El mundo cristiano se divide en 2 campos. Hay un campo que dice, vamos a poner aquí algunos nombres en la pizarra que vais a enseguida identificar. Hay algunos que piensan que el milenio se dará en el futuro. Es decir, Cristo volverá para establecer su reino milenial. Esta perspectiva, el término técnico es premilenialismo, porque ellos dicen que la venida de Jesús es antes, Cristo viene antes, del milenio, premilenialismo. Entonces, aquellos que creen que el milenio será del futuro se llaman premilenialistas. Y yo, antes de llegar a Almería, era premilenialista, porque yo soy del mundo pentecostal. Todos los pentecostales creen en el premilenialismo. Ahí tenéis algunos nombres. Y vais a ver hoy que, a pesar de no estar yo de acuerdo con los premilenialistas, no voy a estar atacando a nadie, condenando a nadie. No debemos caer en juicios en cuanto a este tema. Porque los hombres que están aquí en esta lista, yo los amo. Yo los sigo. Yo comparto sus predicaciones. Yo les envío cartas. En primer lugar, John MacArthur. ¡Wow! Mi héroe. Yo amo a John MacArthur. Y desde luego no voy a condenar a John MacArthur. Ay, John MacArthur es un hijo del diablo porque es premilenial. No. Pero él cree que el milenio será en el futuro. Un hombre que cita mucho en los sermones, J. Ceril. Y veo también los hermanos del WhatsApp, ¿no? De la iglesia muchas veces estáis compartiendo citas de J. Ceril en vuestros estados. Y gloria a Dios, no muchos están volviendo sus escritos. John Piper. ¿Quién aquí no ha leído un libro de John Piper? ¿Quién no está agradecido a Dios por el legado? El ministerio de Piper, ahora está jubilado, pero estuvo durante décadas ahí en la iglesia de Belén, en Minneapolis. Luego tenemos Wayne Grudem, el autor del tocho Teología Sistemática, que por cierto me regaló Gustavo y Karina hace un par de años, ¿verdad? Muy amablemente, y desde luego todos los pentecostales. Si tú eres de un trasfondo pentecostal como yo, tu ADN es premilenial. Esto te lo inculca, ¿no? Desde el día 1. Yo nada más convertirme en una iglesia pentecostal, ya me estaban poniendo las películas de Dejados Atrás. Claro, yo desde luego creí en un rapto secreto, milenio futuro, pero gracias a Dios llegué a Almería. Y al estar ahora 100% entregado a la labor pastoral, he podido hacer algo aquí en Almería que no pude hacer antes. Estudiar a fondo la palabra. Dedicar horas y horas al estudio exegético de las Escrituras. Y esto luego es de gran beneficio para la iglesia. Hay otro campo que dice que el milenio es ahora.
Es la perspectiva tradicional del protestantismo. Tenemos que la cosa cambió en el siglo XIX con el auge del dispensacionalismo que dice que el milenio es del futuro. Nombres famosos, R.C. Sproul. Todos aquí en esta iglesia, ¿verdad? Todos amamos a R.C. Sproul, está muerto, pero gloria a Dios por su legado. Campeón, ¿no? De la predicación reformada. Jonathan Edwards. Carolina. Aleluya. Sabemos dónde Carolina hoy se va a posicionar. Podemos ya saber dónde Carolina va a posicionarse en cuanto al milenio. Sujel Michelin, él dice que estamos en el milenio. Y hermanos, bueno, ahí está Martin Lloyd Jones. Así que ya sabéis dónde el pastor va a posicionarse en cuanto al tema del milenio, ¿verdad? Martin Lloyd Jones y desde luego los puritanos, los reformadores, todos decían que estamos en el milenio. Ahora, cada grupo se divide en dos subgrupos, pero este ya no me interesa hoy. Me interesa el dato general de que algunos que dicen que ya estamos en el milenio, hay otros que dicen que el milenio es en el futuro. Ok, este debate ya surgió en la iglesia patrística. Hubo premileniales y postmileniales en la iglesia patrística. Y es muy importante aclarar, antes de entrar en detalles, que no debemos condenarle a nadie por tener una perspectiva distinta a nosotros en cuanto al milenio. Así que puede ser que estés de acuerdo conmigo hoy, puede ser que no, pero no debemos condenarnos los unos a los otros por cuestiones secundarias. Podemos hablar, abrir las escrituras, conversar, pero no es un asunto de salvación. Si tú crees que el milenio será algo del futuro, eres salvo por la fe en Cristo. Si tú crees que ya estamos en el milenio desde hace 2000 años, eres justificado por la fe en Cristo. No somos salvos por interpretaciones mileniales, ¿verdad? Esto es importante aclararlo, porque a veces en las redes, ¡wow!, la gente ruge, y condena libremente a hombres de Dios. Bueno, yo experimenté una transición estando ya aquí en Almería, y uno de los textos que me llevó a cambiar de postura es el pasaje de hoy. Juan 12, versículo 31 dice que ahora Satanás es echado fuera. Y el contexto es la salvación de los gentiles. Los griegos están preguntando por mí, es la señal de que el jefe de los gentiles será echado fuera. Cristo entonces conecta la expulsión, la atadura de Satanás con la llegada de los gentiles. Y esto es exactamente lo que encontramos en otro libro de Juan que leímos a principios de mensaje llamado Apocalipsis. Así que os invito de nuevo a abrir Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver cómo la atadura de Satanás está expresamente relacionada con el alcance de los gentiles de las naciones. Apocalipsis 20, 1 al 3. Y el mismo autor, el apóstol Juan. Dice Juan, yo vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, Satanás, el diablo, lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso su sello sobre él. Ahí está la frase. Para que no engañase más a las naciones. No está diciendo Juan, no está diciendo Satanás está aniquilado, Satanás no existe. No, sigue rugiendo. Pero él está atado en un sentido muy concreto. Satanás está atado en el sentido de que no puede engañar más a los gentiles. Y la prueba de que Satanás está atado es este culto en esta mañana. Aquí tenemos 60, 65, yo no sé cuántos seremos hoy en esta mañana. Un culto repleto de gentiles que creen en el Mesías judío Jesucristo. ¿Y cómo es esto posible? Porque el gran jefe de los gentiles, Satanás, está atado. Cristo os ha despojado. Él ató al hombre fuerte, entró en su casa, saqueó sus bienes y ahora vosotros, cristianos, sois trofeos de la gracia salvadora de Dios. Es la prueba de que estamos en la época mencionada por el Señor Jesús. Así que Satanás no está muerto. Sigue rugiendo, pero está atado en el sentido de no poder engañar a los gentiles. Y dice Martin Lloyd Jones, en cuanto a este texto de Apocalipsis 21 al 3, está la cita en la pantalla. Jesús está hablando aquí de Juan 12, dice Martin Lloyd Jones, Jesús está hablando acerca de su muerte. Ahora ha llegado la hora. ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Bien, no solo será levantado en la cruz, no solo morirá, sino que al mismo tiempo será expulsado el príncipe de este mundo,
Es nuestro Señor quien lo está diciendo y tenemos la misma enseñanza aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces, Juan 12, Apocalipsis 20, Mateo 12 están hablando de la misma realidad. Satanás fue atado en el primer siglo en el sentido de que los gentiles ya no estarán bajo su dominio. Y la prueba, la evidencia es este culto en esta mañana. No tiene sentido ninguno que hay un culto cristiano en una ciudad gentil llamada Almería. Este culto es absurdo. Este culto no debería existir. Pero estamos adorando al Mesías judío por la gracia del Padre, porque Él dijo a su Hijo hace 3000 años en los días de David: yo te daré por herencia a las naciones. Este culto es una señal profética de que Dios el Padre es fiel a las promesas de su Hijo. Entonces, si estamos en el milenio, ¿cómo debemos entender el futuro? Bueno, si seguís leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 20, hay una profecía que habla sobre el fin del milenio. Y dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, por cierto, los 1000 años son simbólicos. Apocalipsis es un libro simbólico. 1000 es 10 multiplicado por 10 multiplicado por 10. Plenitud. Un tiempo prolongado. 666, simbólico. Tenemos aquí 1000 años y a finales de los 1000 años dice, Satanás luego será suelto y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y aleluya, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, toma ya, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, amén. Por tanto, el milenio comienza en la primera venida. Satanás está atado a través del ministerio de Jesús y a través de la cruz. Los gentiles empiezan a entrar en el reino de Dios como una avalancha, un diluvio. Antes en el antiguo pacto tenemos gotitas, un gentil aquí, un gentil allá. En el nuevo pacto, ¡boom!, un torrente. Aleluya. Húngaros entrando en el reino de Dios, británicos, latinoamericanos. Hay más gentiles ahora en el reino de Dios que judíos. Y este proceso va a seguir hasta justo antes de la segunda venida. Y a finales de milenio, entiendo yo que Apocalipsis está diciendo que justo antes de regresar el Salvador por segunda vez, va a haber una persecución brutal contra la iglesia a nivel internacional. Y lo que ya estamos viendo en estos días, amados, os digo que las últimas cifras de puertas abiertas son 360 millones. Piensa en esta cifra, 360 millones de cristianos sufren altos niveles por su fe a nivel global hoy. En España estamos tranquilos, en el mundo norteatlántico estamos bien, pero hermano, intenta celebrar un culto en Corea del Norte, en Afganistán. Dani no oró esta mañana por los hermanos perseguidos. O sea, tienen que reunirse subterráneamente en la China en muchos lugares, ¿verdad? Así que, amados, entiendo yo que Apocalipsis está diciendo, Cristo ató a Satanás en su primera venida, es decir, rompió el poder de Satanás, su dominio sobre los gentiles, y estaremos en este prolongado periodo hasta justo antes de la segunda venida, y habrá una última persecución brutal a nivel internacional contra la iglesia de Dios. Así que, en aquellos días, casi será una sentencia de muerte ser cristiano. Yo entiendo entonces que la persecución que actualmente estamos atravesando va a ir en aumento. Y justo antes de regresar el Señor, ser cristiano será de nuevo, una sentencia de muerte. Por tanto, amados, en resumen, espero que haya sido claro, pero lo que estamos diciendo en cuanto a Satanás y su expulsión. Mateo 12, Apocalipsis 20. Juan 12 están diciendo que ahora, en el primer siglo, Satanás fue atado. Y esta atadura significa que el evangelio va a triunfar entre las naciones gentiles. Y de ahí los 2,000 millones de gentiles que hoy día profesan el nombre del Señor Jesús. Y una aplicación para la iglesia. Si tú hoy entiendes que es la predicación del evangelio, es la predicación la que libera a las personas de las manos de Satanás, pues evangeliza. Predica la palabra,
anuncia a Cristo, porque el evangelio es el imán que Dios usa para sacar a sus hijos de la casa de servidumbre de Satanás. Es que predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, en los colegios, en los trabajos, en las calles, en los mercados, predicad el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, no solamente para Israel, sino también para nosotros los gentiles. Y es lo que vamos a resaltar ahora en el tercer punto de mensaje, que Dios ahora permite que el nombre de Cristo conquiste las naciones gentiles por medio de la locura de la cruz. Dios escoge la cruz como herramienta de salvación. Ahora versículos 32-33, la victoria de la cruz. Y como decía hoy Milagros en su oración, la cruz no es ninguna derrota. La cruz es una victoria. Gloria a Dios por esta conquista divina. Juan 12:32. Y yo, Jesús en el contexto de los gentiles, Satanás, su poder será grandemente debilitado. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos, no dice a los israelitas, a todo, contexto gentil, está pensando en los gentiles, a todos, a los griegos, atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, hermanos, en los primeros 2 puntos de mensaje hoy, hemos subrayado 2 promesas proféticas. La primera es que el mundo gentil está a punto de pasar por una gran crisis. En segundo lugar, esta gran crisis es la derrota de su gran jefe, Satanás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Dios va a efectuar esta gran derrota? ¿Qué es lo que Dios va a hacer para anular el poder de Satanás durante 1000 años, simbólicamente hablando? Que este periodo ya ha durado 2000 años. ¿Qué es lo que Dios va a hacer para derrotar así a Satanás? ¿Va a enviar un gran ejército de ángeles? ¿Va a provocar un gran terremoto? ¿Va a convertir las aguas en sangre? ¿Va a partir el mar Rojo en 2? ¿Cómo va Satanás experimentar esta derrota colosal y gigantesca? La respuesta se resume en 2 palabras. La cruz. La cruz. El alma espiritual que Dios el Padre ha querido utilizar para aplastar al diablo y salvar a los gentiles es Cristo crucificado. Ciertamente para los judíos piedra de tropiezo y para los griegos locura, pero para nosotros los llamados, Cristo crucificado, poder de Dios, sabiduría de Dios. Por medio de la locura de la cruz, Dios alcanza a los gentiles derribando el territorio de Satanás. La cruz del Calvario es la victoria más excelsa en toda la historia de la humanidad. Porque tras Cristo pasar por la cruz, Dios resucita a su Hijo y lo convierte en el deseado de las naciones. Ageo 2, versículo 7. Él ya había dicho en Génesis 49, versículo 10, que yo voy a levantar a Silo, el hombre de paz, el hombre de reposo. Y Dios dice en Génesis 49, a él se congregarán los pueblos. Dios te está diciendo desde Génesis, yo voy a dar las naciones a mi hijo. En Ageo, mi hijo será el deseado de las naciones. Y hoy en este culto, si tú oyes la voz de Dios el Padre en esta predicación, te está diciendo hoy, ¿te das cuenta de que yo he cumplido con lo que profeticé en el libro de Génesis, en el libro de Ageo, en la promesa del Salmo 2, en la profecía de Isaías de que mi hijo será mi salvación hasta lo postrero de la tierra? ¿Te das cuenta, amado hijo, que este culto es la muestra suprema de que yo he entregado a los pueblos gentiles a mi hijo? Si tú tienes oídos para oír, si tú tienes ojos para ver, te vas a dar cuenta de que Dios ha guardado su promesa. Cristo también antes de morir nos dijo en Juan 10:16, que estudiamos hace un par de meses, yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Contexto, el varón nacido ciego que fue excomulgado de la sinagoga, una oveja de Jesús. Jesús dice, yo no solamente he venido para salvar a judíos, yo también debo atraer a otras ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas de otro redil? Nosotros, aleluya. Así que mira a tu hermano y dile, ve,
Eres una oveja del Señor. Dios te ha alcanzado por su gracia. Habrá un rebaño, un pastor. Por tanto, los judíos, los 180,000 judíos que actualmente creen que Jesús es el Mesías, y los 2,000 millones de gentiles que creemos que Jesús es el Mesías, somos hermanos. Somos justificados por la fe en Jesús. El mismo Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no hay dos pueblos, es un solo pueblo. ¿Y cómo Dios entonces efectúa esta obra de reconciliación? Por la locura de la cruz. La cruz es, sí, en efecto, lo que nos reconcilia. 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, a los gentiles. Pablo lo está diciendo a los corintios que eran gentiles. Dios en la cruz está derrotando a Satanás y está reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y pues nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios salva a los gentiles por medio de la predicación de la locura de la cruz. Dios derriba a Satanás, anulando su poder a través de la locura de la cruz de Jesucristo. Para el hombre natural, como la hermana bien dijo en su oración, el mensaje de la cruz es una locura. Es una derrota. Estamos hablando de un hombre que fue torturado. Habla de sangre, desnudez, de muerte. Un mensaje así da escalofríos a la gente. Pero para el que tiene ojos del Espíritu, para el regenerado, la cruz es pura gloria. La cruz es el triunfo del Rey de Reyes, Señor Jesús. Y por medio de la proclamación de esta cruz, la cruz de nuevo es como un imán que atrae a los escogidos del Señor. O como Agustín habló del cebo en la caña, ¿no?, de pescar. Y el evangelio es predicado y los peces preparados por Dios reciben este cebo, el evangelio de la salvación. Así que hoy Dios sigue salvando a la gente a través de la locura, la humillación del mensaje de la cruz del Señor Jesús. Porque te pones a pensar, humanamente hablando, lo que creemos es una locura. Tú y yo creemos realmente que un hombre, un treintañero, Palestina, en el Calvario, al ser torturado, este hombre en realidad estaba quitando nuestro pecado eternamente. Te pones a pensar en términos humanos, es una locura lo que creemos. Y luego decimos, es más, este varón en el tercer día, luego salió triunfando de la tumba. Y luego después de 40 días, ascendió al cielo, ahí rodeado de nubes y angelitos. Y dices, ¿estás loco? Eres un caso perdido. ¿Cómo puedes creer algo así? Pero hermanos, el Espíritu Santo testifica de que estas cosas son realidades. Por esto los filósofos se burlan de nosotros. Dios nos salva en humillación a través de la locura. Yo pienso en mi propia salvación, ¿verdad? Yo no fui salvado en una gran familia real. Cristiano Ronaldo no se puso a predicarme el evangelio, no me evangelizó. Yo fui a un culto en Irlanda. Fue la primera semana de diciembre. Estaba a punto de volar a Oxford, en Inglaterra, para hacer unas entrevistas. Y yo fui en Irlanda con el frío que hace en puro diciembre, domingo por la noche. Yo fui a un culto, ¿no? Poca gente en la reunión, un joven predicándonos acerca de la palabra de Dios, no era muy carismático, no era un hombre muy, digamos, llamativo, y ahí me salvó Dios, en humillación, no en un culto que humanamente hablando no tenía nada glorioso. Ahí el Señor me salvó, en Belfast, diciembre 2002, el Señor me conquistó, el Señor me sacó de la casa de servidumbre, y ha pasado lo mismo contigo, nuestra iglesia también. Nuestra iglesia es una iglesia vestida de humillación. Nuestra iglesia es muy poca cosa. No, en los bancos ahora, ¿no? Os fijáis en vosotros mismos. No somos muchos nobles. No somos muchos sabios. No somos muchos ricos. Somos gente común y corriente. No hay joyas, digamos, humanas en este lugar, pero cada vez que nos reunimos, en el Espíritu estamos viendo la joya de joyas. Jesucristo, su gloria está siendo exhibida en las oraciones, en las alabanzas, en la predicación. Y yo creo que es bueno que sea así. Porque si Dios solamente obrara en lugares de mucho dinero y mucha fama y mucha sabiduría, todos los cristianos nos llenaríamos de soberbia. Nos creeríamos algo que en realidad no somos. Y Dios, pues, en su gran sabiduría, Él ha querido glorificar a su Hijo en contextos de gran humillación. En nuestra iglesia hoy, humanamente hablando, ¿qué podemos ofrecerle a la gente? Nada. Pero espiritualmente hablando, hoy estamos disfrutando de un banquete.
Hay un manjar suculento que estamos ahora saboreando. Cristo, su palabra, su cruz, su gloria, su salvación. Estamos llenos del Señor. Estamos disfrutando de su plenitud en esta mañana. Así que, queridos, la herramienta elegida, la herramienta escogida, predilecta de Dios para salvar a los gentiles, derrotando a Satanás, es la locura de Cristo crucificado. Y no hay nada que Satanás deteste más que la predicación del Evangelio. ¿Por qué vosotros pensáis que hoy día, cuando enciendes casi cualquier iglesia en YouTube que tiene culto, ¿no? Son pocas iglesias las que están anunciando fielmente las glorias de Cristo. Encendemos un canal, están hablando de la prosperidad. Otro canal, confesión positiva. Otro canal, guerra espiritual, demonios por todos lados. ¿Por qué las iglesias no están predicando a Cristo? ¿Por qué hablan de cualquier burrada menos Cristo crucificado? Porque Satanás bien sabe que el Evangelio es poder de Dios. Y por esta razón necesitamos orar constantemente, Señor, en nuestra iglesia local, que Cristo siempre sea exaltado, que siempre sea levantado. Y Padre, rogamos por España, levanta a ministros fieles, Señor. Estamos hartos de payasos detrás de los púlpitos con sus visiones y sueños. Señor, que haya Biblina, que haya palabra de Dios, que haya evangelio, que Cristo sea exaltado en la casa del Señor. Porque Jesús hoy nos dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El Espíritu Santo utiliza la predicación de la cruz de Cristo para salvar. Y por esta razón las iglesias que han dejado de predicar el verdadero evangelio no pueden ser útiles en la extensión del reino de Dios. Y dice ahí una vez más, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, ¿por qué estás hoy en este culto? ¿Estás aquí por una muchacha? ¿Estás aquí por, un puesto ministerial? ¿Estás aquí para que, la gente se fije en ti? Si tú has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo, Jesús dice, yo atraeré a todos a mí mismo, a mí. El centro de atracción en esta iglesia es Jesucristo. Él es el centro de atracción. Y esto a mí me da gran consuelo como pastor. Porque yo como pastor no tengo que subir al púlpito y pensar cómo voy a entretener a la gente, qué chistes voy a contar hoy, qué palabras proféticas les voy a dar después del culto. No. Yo sé que si estoy predicando a un pueblo regenerado y redimido, hay una cosa que vosotros deseáis que más que cualquier otra cosa, es la gloria de Jesucristo. Y si yo me paro detrás de este púlpito y os predico la palabra de Cristo, yo tengo la certeza de que todos los nacidos de nuevo vais a salir de esta reunión saltando como ciervos felices en el Señor. Porque vosotros no venís aquí para ser entretenidos. No estáis buscando cosas mundanas. No estáis interesados en prosperidad. Queréis a Cristo. Amáis a Cristo. Atesoráis a Cristo. Por tanto, podemos descansar. Si predicamos a Cristo, las ovejas se acercarán. Pero si diluimos el mensaje, acabaremos llenando la iglesia de cabras, de perros, de cerdos, de gente que realmente no quiere al Señor. Y estas personas no tardarán en darnos muchos dolores de cabeza. Cristo es el centro de atracción aquí. Porque amamos a Jesús. Él es nuestro Salvador. Piensa en cuando eres pequeño y alguien hablaba bien de tu padre. O cuando alguien hablaba bien de tu madre. ¿Acaso no tendrá un orgullo? Oh, qué bonito están hablando bien de mi papi, de mi mami. Y te sentías con un orgullo de hijo. Oh, esto es exactamente lo que pasa en el mundo espiritual. Cuando el pastor detrás del púlpito no te está predicando de tonterías, cuando te está hablando de Cristo, es como si hubiera un perfume, ¿no? Desatándose dentro de ti. Hay un aroma al cielo y estás feliz. Estás bien. Y el amor, tú has entrado hoy en este culto. Hay una situación difícil en la familia. Hay una prueba. Tienes que contestarle a alguien mañana en el trabajo algo difícil. Pero tú has entrado en el culto. Cristo está siendo exaltado y estás bien. Tu situación sigue siendo como estaba antes de empezar el culto. Pero ya que estás en la comunidad de los santos, el Espíritu Santo se está moviendo. Cristo es el centro de la atracción. Tú estás bien. Estás en paz, estás gozoso y sales de una forma totalmente diferente porque tú has nacido de nuevo y amas al Señor y tu Salvador ha sido exaltado. Así que gloria a Dios si eres una verdadera oveja.
porque Cristo es tu todo y te gozas en Él. Y de nuevo, como consuelo, puedo deciros que gloria a Dios, no tengo ningún interés en ser un payaso, en entreteneros. Mi deseo es anunciaros a Cristo, su cruz y su palabra. Entonces, amados, si nuestro Dios ha querido derribar a Satanás a través de la locura de la predicación de la cruz, pues os animo a todos a predicar la cruz. Predicar la cruz. Si tú tienes 5 minutos para hablar con un incrédulo, no le hables de tu testimonio personal. Si tienes una hora con él, hable de tu testimonio personal. Lo más importante a la hora de hablar con un incrédulo es Cristo crucificado y este resucitado. Prediquemos el evangelio en primer lugar y luego, si hay 5 minutos más, oye, ¿me permites también compartir mi testimonio contigo? El poder de Dios para salvación no es tu testimonio, es el evangelio del Señor Jesús. Así que recuerdo hoy, si yo predico el evangelio, Dios seguirá aplastando la cabeza de la antigua serpiente. Anuncia a Cristo. Predica a Cristo, que tu ministerio sea Cristo-céntrico, Cristo-forme, Cristo alfa, Cristo omega, porque ahí obrará Dios el Padre y ahí obrará Dios el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que Dios el Padre más quiere? ¿Qué es lo que Dios el Espíritu Santo más quiere? Que Cristo sea exaltado. Y si Cristo también es exaltado en este culto, no solamente vais a salir bien las ovejas, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo también se van a gozar. El centro del universo no soy yo. El centro del universo no eres tú. El centro del universo es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Antes de concluir, pues, os hago pensar en algo bien bonito. Dios quiere glorificar a su Hijo a través de la proclamación de la locura de la cruz, y así derriba a Satanás semana tras semana. Hoy mismo, quién sabe cuántos miles de almas van a entrar en el reino de Dios a través de la proclamación de Cristo. Y ahora piensa en esto. Dios es tan generoso que Él ha querido que tú formes parte también de esta derrota de Satanás. Y Él te ha entregado a ti el evangelio, sí, para salvarte, amén. Pero Dios también quiere que tú disfrutes de pisotear la cabeza de la antigua serpiente. ¿Y cómo vas a poder hacer esto? Predicando el evangelio. Así que predica este evangelio recordando que no solamente te ha salvado, sino que por medio de esta predicación tú estás demostrándole a Satanás que no puede. Y lo que también Dios le dice a Satanás hoy en este culto es: fíjate en esta reunión repleta de gentiles. ¿Ves que no puedes conmigo? ¿Ves que yo soy todopoderoso? ¿Ves que delante de mí tú tienes que lamer el polvo? Y recuerda, Satanás, tus días son cortos. Dentro de muy poco serás lanzado al lago de fuego y azufre. Así que antes de que Satanás sea destruido al 100%, predica la palabra, predica el evangelio, anuncia la cruz de Cristo y Dios, su victoria, se verán claramente manifestadas. Y aleluya, tenemos la promesa de que a finales de este periodo de milenio, el Salvador nos dice lo siguiente: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Por tanto, seamos hallados fieles, predicando la palabra, sin avergonzarnos del Hijo del Hombre. Y el Espíritu y la novia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Hoy hemos desarrollado 3 puntos en el mensaje. En primer lugar, hablamos de la crisis del mundo, el juicio del mundo. Hemos comentado que antes de la cruz hubo una situación entre los gentiles que cambió radicalmente después de la cruz. La situación fue una de no salvación. Hubo poquísimos salvos en el antiguo pacto entre los gentiles. Pero ahora, tras la crisis de la muerte de Cristo, todo cambia. Y ahora los gentiles entran como un torrente, una avalancha en el reino de Dios. 2,000 millones hoy, según las cifras. Segundo lugar, aquí tenemos la crisis descrita, la expulsión de Satanás. Mateo 12. Apocalipsis 20, Juan 12 nos enseña la misma verdad. Satanás no será atado en el futuro. Satanás fue atado en el primer siglo. Ahora es echado fuera el príncipe del mundo. Y estamos en este periodo conocido como milenio hasta justo antes de la segunda venida,
cuando habrá una persecución brutal contra la iglesia, y entiendo que ahí surgirá también el anticristo, la gran apostasía, pero en aquel día vendrá Cristo con gran fuego para consumir a todos sus enemigos. Y número 3, hasta que Cristo no regrese en gloria, Dios el Padre nos ha dado una arma para pisotear la cabeza de la antigua serpiente. Para ver el triunfo de su evangelio entre las naciones es la herramienta que llamamos la cruz. La cruz es poder de Dios. Y por eso como creyentes nunca debemos cansarnos de oír la predicación de Cristo crucificado. Y tampoco debemos cansarnos de predicar a Cristo crucificado. Porque es el imán, es el cebo que Dios utiliza para llamar a los suyos hacia sí mismo. Así que hoy, amados, digamos las palabras del apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Oremos a nuestro Señor.